Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. En esta ocasión tengo a un invitado y alguien de nuestra casa, doctor Amílcar Acosta. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, Marcela, muy complacido en compartir este espacio con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, el tema de hoy es el siguiente. Bajo la óptica de un exministro, vamos a analizar los desafíos que tiene el nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien recientemente se posesionó. Y bueno, doctor, pero antes de eso, quiero hacer una rápida presentación suya. Recordar que el doctor Amílcar David Acosta Medina, nacido en Riohacha, La Guajira, es economista de profesión, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Fue presidente del Congreso de la República, también fue ministro de Minas y Energía, docente en posgrado de la especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y también de la Universidad de los Andes, autor de casi 50 obras, columnista de los principales diarios del país y, por supuesto, de Mundo Eléctrico. Bueno, doctor, entonces, quiero empezar por lo siguiente. Según una de sus recientes columnas, el DANE publicó, eso fue el 17 de febrero, si no estoy mal, un informe técnico donde nos dice que el sector minero energético fue el que tuvo más bajo desempeño en 2024. Tuvo una caída bastante representativa del 5,2%. Esto pues para poner en contexto pues de lo que vive el país, de lo que vive el sector, y también coincide esto con la salida del ministro Andrés Camacho. Quiero empezar con lo siguiente, doctor. Cuéntenos rápidamente en qué condiciones el nuevo ministro Edwin Palma recibe el sector de acuerdo a la gestión que hizo Andrés Camacho. Bueno, como se recordará, en el primer Consejo de Ministros televisado de este gobierno, el reproche del presidente de la República hacia su gabinete fue fundamentalmente por el incumplimiento del programa de gobierno. Pero de esa calificación que le mereció este concepto al presidente de la República, indudablemente el que sacó una de las más bajas notas fue el exministro Camacho. Y esto además se refleja, como lo acabas de decir, en el crecimiento de la economía el año anterior. Porque este sector, el sector minero energético, es uno de los más dinámicos y de los que más contribuyen al crecimiento de la economía nacional. Y, en efecto, tuvo el peor desempeño de todos los sectores, con una caída, en lugar de crecer, una caída o un decrecimiento, como diría la exministra Irene Vélez, del 5,2%. De manera que en esta gestión que realizó el ministro Camacho, si algo lo caracterizó a él fue, en primer lugar, de no ponerle la cara a los problemas. Eludió siempre los debates, el comparecimiento ante los medios e incluso una citación que le hicieron los organismos de control junto con las empresas comercializadoras de energía para tratar de ver de qué manera se supera la actual crisis, brilló por su ausencia. Y adicionalmente a esto, el gremio de este sector, los gremios de este sector, durante su paso por el ministerio no tuvieron interlocutor. Y en tercer lugar, se caracterizó su gestión por el negacionismo. En medio de una gran crisis que teníamos en ese momento y un gran riesgo
de racionamiento hacia el mes de marzo, abril del año pasado, dijo que aquí no había ningún riesgo. Mas, sin embargo, participó de la decisión de la CREC en el sentido de pasar el estado del sistema de, un, de una observación hacia una situación de riesgo, y además activó el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento. Vino el año pasado, se presentó el problema de la escasez de gas en el país, negó que aquí hubiera escasez de gas. Según él, lo que había era un acaparamiento por parte de algunas empresas que habían contratado más del gas requerido, y como no aceptaba que había escasez de gas, tampoco aceptaba la necesidad de importarlo. Y cuando el 1 de diciembre llegó el primer despacho de los 40 millones de pies cúbicos diarios que desde entonces estamos importando, salió a decir que la importación que se estaba haciendo era para tenerlo como reserva, y negó que eso pudiera impactar las tarifas al usuario final. Y cuando en efecto la importación de ese gas impactó las tarifas entre el 20 y el 36%, salió a decir que se estaba especulando y le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Servicios Públicos que investigara a las empresas comercializadoras de energía. De manera que el gran reto que tiene el nuevo ministro Edwin Palma es ganar en interlocución, en segundo lugar, ponerle la cara a los problemas, y tercero, aceptar la realidad de los hechos para buscarle salida a la encrucijada en la cual estamos. Listo, doctor. Bueno, entonces después, digamos, de este balance que hace usted bajo su óptica de lo que las condiciones en las que recibe el nuevo ministro esa cartera y el sector, voy a nombrarle unos temas, ¿sí? Y usted rápidamente me va a decir de cada uno de esos temas cuál es el desafío que tiene, porque la idea es no solamente, pues, digamos, mirar lo negativo, sino las cosas buenas que se pueden hacer en este nuevo periodo y en esta nueva etapa. Primero, la hoja de ruta de la transición energética justa. Bueno, sobre la hoja de ruta de la transición energética justa, como se recordará, en noviembre del año 2022, en la COP27, la entonces ministra Irene Vélez le prometió al país y le anunció al mundo que para mayo del año 2023 Colombia tendría su hoja de ruta de la transición energética justa. A la fecha, todavía esa hoja de ruta no existe, no contamos con ella. Ok, bueno, entonces ahí tiene el primer desafío grande. Segundo, el tema del pago a las comercializadoras y el trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda cumpliendo esa promesa que hizo el ministro saliente. Bueno, como se recordará, a diciembre 31 del año anterior, la deuda por concepto de el subsidio a los estratos 1, 2 y 3 llegó aproximadamente a unos 2.8 billones de pesos. A comienzos de este año, en febrero, hubo una reunión de los gremios, las empresas y el ministro de Hacienda. Allí se comprometió el ministro de Hacienda a que iba a abonar a esa deuda entre enero y abril de este año 1 billón de pesos. Mas, sin embargo, recordemos que cada mes se causan 300.000 millones de pesos más, de manera que si se cumpliera ese compromiso adquirido por el ministro saliente, y que esperamos que lo cumpla el entrante, aún si cumpliera, en abril 31 de este año, la deuda no solamente no se reduciría, sino que subiría de 2.8 a 3 billones de pesos. Pero tengamos en cuenta que también se adeuda los subsidios a los comercializadores de gas natural, aproximadamente unos 628.000 billones de pesos. Y también a las empresas comercializadoras de gas propano o GLP, a los cuales le deben aproximadamente 68.000 millones de pesos.
Ok, entonces ahí qué esperan, digamos que sea que la injerencia que tenga el ministro Edwin Palma para que se cumplan estos acuerdos y de pronto que se vaya más allá. Indudablemente, porque estamos ante una situación en donde, como lo anunciaron el ministro entrante, incluso siendo agente interventor en su momento de aire, que las empresas estaban en una situación de iliquidez. Y esa iliquidez puede llevar a situaciones como las que se registran a partir del día de ayer, cuando 15 municipios del departamento de Boyacá les he suspendido la prestación del servicio de gas natural en la medida en que el distribuidor se quedó sin gas, toda vez que el proveedor, en vista de la abultada cartera que tenía la empresa distribuidora con el proveedor, pues dejó de despacharle el gas. Y al no despacharle el gas, pues tomó la decisión la empresa de cortarle el suministro a sus usuarios. Este es un riesgo inminente en el que estamos en la prestación del servicio, que se puede ver interrumpido por situaciones como esta. Ok, sin embargo, todo, cuando se habla de riesgo, el gobierno lo toma de otra manera. Dice que estamos en un momento político y es más una presión política. ¿Usted considera que es así? En absoluto. Recordemos que desde el año 2023, XM, que es la empresa que opera el sistema interconectado nacional, advirtió al gobierno del riesgo en que podía incurrirse de lo que denominó XM un efecto dominó, a causa precisamente del impago, no solamente de los subsidios, sino también de la opción tarifaria. Posteriormente, el Contralor General de la República, a mediados del año anterior, hizo también un pronunciamiento llamando la atención del gobierno en este sentido. Y más recientemente hubo un pronunciamiento conjunto de la Contraloría y de la Procuraduría, requiriéndole al gobierno y particularmente al ministro de Hacienda que se cumpla con el pago de estos recursos por concepto del subsidio, y además requiriéndole una solución a la otra deuda, que es la de la opción tarifaria, que el gobierno nacional, directamente el presidente de la República, se comprometió en mayo del año anterior que la iba a asumir. Y a la fecha no hay noticias todavía. El ministro Palma está haciendo gestiones al respecto, pero todavía no hay luz al final del túnel en el cumplimiento de estos requerimientos. Sí, ese es el otro tema, la opción tarifaria y la reducción de las tarifas. Eh, ahí tiene una papa caliente, como se dice coloquialmente, el nuevo ministro sobre ese tema de la reducción de las tarifas. Sí, indudablemente que la medida que más podría contribuir y de manera inmediata a reducir el costo de la factura que paga el usuario final es que se cumpliera la promesa del gobierno de asumir la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3. Eso, en este momento, el saldo de esa deuda por concepto de la opción tarifaria está aproximadamente en unos 3.4 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 2.8 billones corresponde a esos estratos que el gobierno dijo iba a cubrirles la deuda. De manera que esa sería una forma inmediata que se sentiría en el bolsillo de los usuarios de aliviar el costo de la factura. En cuanto a la tarifa misma, son otros los factores que han impedido que la tarifa y los precios de energía bajen. Ok. Usted como economista, o sea, si no se da esa fórmula de la opción tarifaria, ¿considera que hay de pronto otro mecanismo que podría aliviar ese tema para los usuarios o no? Bueno,
el entrante ministro, ya posesionado, planteó una fórmula para cubrir esa deuda de la opción tarifaria, consistente en que los estratos 4, 5 y 6 asumieran esa deuda. La primera reacción frente a esa propuesta es que estábamos ante el incumplimiento de un compromiso de parte del jefe de Estado de asumirla. En segundo término, resulta que esos estratos 4, 5 y 6 también tienen su propia deuda por concepto de la opción tarifaria. De manera que de implementarse esta medida que planteó y la sometió a consideración el señor ministro Palma, eso significaría que esos estratos, además de pagar su deuda, tendrían que asumir también la deuda de los estratos 1, 2 y 3, lo cual es injusto. Pero adicionalmente a esto, tengamos en cuenta que los estratos 5 y 6, esos estratos vienen pagando y van a seguir pagando una contribución del 20% adicional, porque así lo establece la ley, y esos recursos que ellos pagan como contribución, estratos 5 y 6, va a financiar el subsidio de los estratos 1, 2 y 3. De manera que cuando el ministro invoca la solidaridad como justificación para su propuesta, pues ahí está la solidaridad establecida en la Ley de Servicios Públicos. Además, cuando se habla de solidaridad en la Ley de Servicios Públicos, en la Ley 142 de 1994, se alude precisamente a cómo los estratos más altos le dan la mano a los estratos bajos a través de este cruce de subsidios. Ok, bueno, hay otro tema y es el de las subastas. La subasta de expansión y la subasta de reconfiguración. Cuéntenos un poquito de ese desafío que tiene el ministro. Bueno, cuando estamos hablando de subasta de configuración, nos referimos a proyectos que ya están y que tienen posibilidades de expandirse y están en posibilidades de ofrecer energía en firme, ampliando su capacidad. Y cuando estamos hablando de subasta de expansión, estamos hablando de nuevos proyectos. Ya está en marcha la subasta de reconfiguración hace un rato y recientemente la CREC le dio la partida a este proceso para la subasta de expansión. Con ello se pretende, y eso está muy bien, responder a los retos que le significan al sector poder cubrir la energía hacia los años 2029-2030. Pero lo cierto es que 28 y 29, que fue la subasta anterior, no salió bien. En esa subasta no se pudo conseguir toda la energía requerida y en el corto plazo estamos ante una estrechez de la oferta frente a la demanda, porque es que la demanda ha venido creciendo por encima del 5%, la oferta de energía en firme por debajo del 2%, y hemos llegado a un punto en el que el margen entre oferta y demanda no supera el 2%, y según la Unidad de Planeación Mineroenergética, UNME, el año entrante ese margen no superaría el 1%. Eso realmente tiene al sistema interconectado nacional en un alto grado de estrés y es uno de los factores que más está contribuyendo a presionar al alza tanto los precios de energía en bolsa como los precios que se contratan a través de los contratos bilaterales entre empresas comercializadoras y empresas generadoras de energía. De manera que esperamos y aspiramos a que esta subasta sea exitosa, pero estamos ante varios riesgos para que esa subasta sea exitosa.
Ok, bueno, hay otro tema conectado con este que acaba de mencionar y es el de los proyectos de energías renovables que están trabados en las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Se dice que hay un 52% de los proyectos están detenidos por todo ese tema de licencias y en contraste, pues acaban de nombrar a la exministra Irene Vélez como directora de la Autoridad de Licencias Ambientales. Cuéntenos un poquito sobre, pues, sobre ese reto y sobre la llegada de la exministra a este cargo. Bueno, yo diría que esta es una reacción tardía. Ya la ministra Irene Vélez pasó por el ministerio, tuvo bajo su responsabilidad poner en marcha estos proyectos y no lo logró. Ningún proyecto entró en los tiempos previstos y esto le ha costado al país. Imagínense que en el año 2021, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, Colombia en el ranking mundial de desempeño de la transición energética estaba en el puesto 28 y a nivel de América Latina estaba en el tercer lugar. Eso gracias a que se había expedido la ley 1715 del 2014, la 2099 del 2021 y se habían adjudicado 2.400 megavatios de energía eólica. ¿Qué ha pasado? Los primeros parques eólicos han debido entrar en el año 2022. A la fecha no ha entrado ninguno. Y lo que es más grave, la mayoría de ellos ya han sido abandonados por parte de los desarrolladores de los mismos. O sea, esos proyectos ya no van. A esto se suma el atraso de la línea colectora, que ha debido entrar hace 2 años y yéndonos bien, estaría entrando en el segundo trimestre del año entrante. Y sin línea colectora no hay forma de que esa energía que se llegue a generar en los parques eólicos se pueda inyectar al sistema interconectado nacional. Y como ya te dije, si ni siquiera tenemos en este momento la hoja de ruta de la transición energética justa, ello explica el retroceso que ha tenido Colombia en la transición energética que se ha convertido para este gobierno en un verdadero, en una verdadera obsesión. Ha sido el mantra de este gobierno, hablar de transición energética, pero no avanzamos. Y esto explica que Colombia, en ese mismo ranking que acabo de mencionar del Foro Económico Mundial, pasó del puesto 28 a nivel global al puesto 35. Y a nivel de América Latina, pasó del puesto tercero a ocupar el sexto puesto a nivel de América Latina. De manera pues que esa es una asignatura pendiente que tenemos y es de esperarse que este gobierno, en lo que le falta, haga un esfuerzo por lo menos para poner a salvo algunos de los pocos proyectos que aún quedan. Ahí Ecopetrol en este momento está avanzando en unos acercamientos con dos empresas que tienen esos proyectos varados allí para ver si los asume Ecopetrol. Ojalá con el apoyo de Ecopetrol se pueda por lo menos salvar los pocos proyectos que aún quedan pendientes. Bueno, ahora usted habla de Ecopetrol. ¿Cómo devolver de alguna manera esa buena imagen que siempre ha tenido Ecopetrol, la empresa, pues la joya de la corona para Colombia? Bueno, ayer casualmente tuvimos un panel en la Universidad Externado con la participación del señor presidente de Ecopetrol. Y allí tuvimos oportunidad de examinar el desempeño de la empresa, porque realmente en los últimos años, además de que han caído sus reservas, ha caído la producción, ha caído también sus utilidades y en consecuencia han caído los giros que le hacen por parte de Ecopetrol a la nación
por concepto de dividendos. En los últimos 2 años han caído sucesivamente alrededor del 24% esas utilidades. Desde luego que para ser justos hay que tener en cuenta que se ha enfrentado la empresa con una coyuntura de caída de los precios internacionales. Nosotros veníamos de precios por encima de $100 el barril y en este momento la cotización está por debajo de los $70. En eso también influye, hay que decirlo, la tasa de cambio, puesto que este es un commodity que se cotiza en dólares. Pero a esto se viene a añadir un entorno hostil, porque estamos en presencia de un gobierno que descartó de plano desde el comienzo de su periodo, de su cuatrenio, la posibilidad de que se firmaran nuevos contratos de exploración y de explotación. Y desde luego que las palabras tienen poder. No es extraño que haya caído como en un 24% el número de pozos perforados y que haya caído en esa misma proporción el número de taladros activos en el país. ¿Y para dónde se están yendo esos taladros a perforar pozos exploratorios? Pues se están yendo a países que están incentivándolos, que están atrayéndolos, como es el caso de Guyana, como es el caso de Argentina y como es el caso de Brasil. De manera que Colombia en ese sentido está en una verdadera encrucijada que obedece a una política, a mi juicio, equivocada de transición energética al pretender de manera prematura marchitar la actividad hidrocarburífera en el país. Ok, pero entonces, ¿qué se esperaría? ¿Cuál sería la recomendación para el ministro Palma ante este tema? Tengamos también en cuenta que él viene de la Unión Sindical Obrera, que fue un sindicalista que trabajó en Ecopetrol y de pronto pues él tiene una óptica, una visión sobre el tema. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación, a mi juicio, más importante en cuanto a hidrocarburos se refiere, está en que apoya a Ecopetrol en la decisión que ya tomó de montar una planta regasificadora para poder asegurar la importación y el abastecimiento de gas natural en el país frente a este déficit que tenemos de producción interna. Debe apoyar también a Ecopetrol en que se mantenga en la asociación con la OXY en los Estados Unidos, en la cuenca Permian, que es el mejor negocio que hoy por hoy tiene Ecopetrol y que más le está rentando y le está contribuyendo a tener más reservas y más producción. Y de no contarse con este contrato, las utilidades habrían caído más todavía. De manera que, como tuve oportunidad de decirle coloquialmente, que no le parara bolas a la directriz que le dio el presidente de la República de salir de esa inversión, porque sería un error garrafal, como lo fue en su momento el haber descartado participar de otro proyecto llamado Oslo, en donde por la interferencia de la Casa de Nariño en las decisiones de la Junta Directiva de Ecopetrol se descartó ese otro proyecto que era importante para el país. Y importante también la coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a la expedición de las licencias ambientales, toda vez que, como sucedió en el proyecto Comodo, por una decisión arbitraria que tomó la ministra Muhammad,
se frustró la posibilidad de la perforación de un pozo en aguas profundas de la mano de la empresa Anadarko en un campo promisorio para el país. De la misma manera que es muy importante hacerle un seguimiento cercano a los desarrollos de las actividades que se vienen adelantando en el campo Sirius, en el bloque Tayrona, entre los departamentos del Magdalena y La Guajira, que es la mayor apuesta que tiene el país actualmente para poder recobrar la autosuficiencia en materia de gas hacia los próximos 3 o 4 años. Usted dice que tuvo la oportunidad de expresarle coloquialmente esto al ministro. ¿Esto cuándo fue y qué le dijo el ministro? Esto se lo planteé al ministro el jueves pasado, que tuve la oportunidad de reunirme con él, y se lo reiteré al señor presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el panel que tuvimos el día de ayer en la Universidad Externado. Ok, ¿y qué le dijo el ministro? ¿Cuál es la receptividad que le ve usted receptividad al ministro ante estas pautas o estas sugerencias de Bueno, un lo exministro a primero, un ministro? como es obvio, es que a diferencia de la ministra Irene Vélez y del saliente ministro Enrique Camacho, Edwin Palma es conocedor como el que más de esta actividad hidrocarburífera. Viene de dirigir durante 2 o más años la presidencia de la USO. La USO es consciente de que ellos no pueden, como se dice coloquialmente, patear la lonchera. Ellos están convencidos y en eso discrepan del gobierno en su decisión de no firma de nuevos contratos. De manera que veo con el actual ministro la posibilidad de que la industria tenga en él un interlocutor que tenga receptividad frente a las recomendaciones que se le vienen haciendo desde la industria. Ok, bueno, hay otro tema muy importante y es devolverle de alguna manera esa independencia y ese prestigio técnico a la CREG, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que digamos en este gobierno ha estado más bien como ha perdido de alguna manera ese rigor técnico. Indudablemente, uno de los aspectos más deplorables de la gestión desde el ministerio hasta la fecha ha sido lo que tiene que ver con el funcionamiento y la operatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es vital y que es la viga de amarre de la institucionalidad de este sector. Desde comienzo de este gobierno se empezó por amenazar con que el presidente de la República asumiría sus funciones y competencias. Y en efecto, lo intentó en febrero del 2023, expidiendo un decreto en ese sentido. Decreto que lo tumbó el Consejo de Estado por considerar que las funciones y competencias de la CREC no son funciones delegadas por parte del presidente de la República, sino que son funciones propias que le fueron asignadas por la Ley de Servicios Públicos. Posteriormente a eso, varios de los expertos comisionados, que son 6, que habían nombrado el gobierno anterior, el presidente Duque, ya a su salida, anuló a esos nombramientos el Consejo de Estado y le quedó servida en bandeja al presidente para que reconstituyera la Comisión de Regulación de Energía y Gas, nombrando
a los expertos comisionados. Mas, sin embargo, en lugar de nombrarlos en propiedad, han insistido de una manera con una terquedad en nombrar expertos comisionados en calidad de encargados. Y claro, como esto es violatorio de la ley, porque la ley dice claramente que los expertos comisionados deben ser nombrados en propiedad, tienen periodo fijo de 4 años y además de eso deben tener dedicación exclusiva. Varios de esos nombramientos han sido anulados por parte del Consejo de Estado. Y hemos llegado a extremos en que han pasado meses en los que la CREC no ha tenido siquiera quórum para tomar sus decisiones. Eso es una pésima señal para el sector porque crea incertidumbre, porque crea desconfianza y sobre todo inseguridad jurídica. Pero usted cree que ya con bajo esta nueva administración del ministro Palma, esto ya quede de alguna manera subsanado y la CREC recupere esa confianza técnica? Bueno, el ministro Palma lo ha dicho y le creo que él va a proceder a nombrar en propiedad los 6 expertos comisionados. Y hasta donde entiendo está en ese proceso de convocatorias, de análisis de hojas de vida para designar a esos expertos comisionados. Si eso se logra concretar, yo creo que sería muy beneficioso para la buena marcha de este sector. Ok. Sin embargo, el tiempo se viene acortando, teniendo en cuenta que también estamos en un año preelectoral, ¿sí? Y que ya pues abiertamente el nuevo gobierno se puso en función de su nueva campaña. ¿Cómo dentro de este contexto devolver la confianza a los inversionistas, doctora Milcar? Bueno, yo creo que el ministro Palma es consciente de la responsabilidad que a él le cabe en la conducción de este sector, que es un sector clave para la economía nacional, que es un sector en el que no se puede improvisar y que es un sector en el cual es fundamental dar señales que atraigan la inversión, que le dé confianza a los inversionistas, porque es que la inversión en este sector no la hace el gobierno, no dependen del presupuesto general de la nación, depende de los inversionistas privados. Y ningún inversionista tiene la plata debajo del colchón, tiene que salir a la banca para poder conseguir los recursos a invertir. Y en ese sentido es fundamental que se cuente con unas señales claras, inequívocas, sin dar bandazos, que lo que generan es desconfianza. De manera que yo confío en que el ministro Palma es consciente de la responsabilidad que le cabe a él en esta coyuntura de sacar a flote este sector que está en medio de aguas procelosas y de riesgos que de llegar a materializarse sería realmente de un impacto económico y social inimaginable. Ok. Dos últimas preguntas. Quiero que me diga el carbón, qué importancia tiene en todo este contexto y en toda esta transición y de alguna manera en esta crisis que estamos viviendo. Bueno, estamos ante una coyuntura muy difícil. Esta semana precisamente se dio una noticia lamentable para el país, que es lo que tiene que ver con la decisión que tomó el Cerrejón, que es la segunda empresa carbonífera del país, después de Drummond, de recortar su producción entre 5 y 10 millones de toneladas al año,
debido a dos circunstancias. Una, a la caída de los precios. Efectivamente, nosotros pasamos de un precio que llegó a cotizarse por encima de $400 la tonelada y al precio del año anterior de $110 esa misma tonelada. Y mientras tanto los costos se le han incrementado porque cada vez en mayor medida las exportaciones que hace el Cerrejón tienen como destino el mercado asiático, en donde los fletes son mucho más altos que el mercado de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Y el hecho cierto es que contrariamente a lo que el gobierno y particularmente el presidente de la República, pensando con el deseo, están empeñados en marchitar esa actividad extractiva, en el mundo hay una demanda cada vez mayor por carbón. Recordemos, en el año 2021, la empresa Prodeco, filial de Glencore, le devolvió al Estado colombiano 2 títulos mineros en el Cesar por la caída de los precios que se había dado en aquel entonces, en donde el carbón llegó a cotizarse a $50 la tonelada. Y este gobierno optó por congelar esas minas, esos títulos. Ahí se están dejando de producir 15 millones de toneladas de carbón y el gobierno se ufana de dejar de producir y exportar esos 15 millones. Dice que de esa manera Colombia está contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Y la verdad es otra. La verdad es que esos 15 millones de toneladas que está dejando de producir y exportar Colombia no los está dejando de consumir el mundo. Las cifras no mienten. Al año siguiente de la devolución de estos títulos, año 2022, el consumo de carbón en el mundo alcanzó un récord, 8.350 millones de toneladas. El año siguiente, 2023, un nuevo récord, 8.530 millones de toneladas de carbón. Y el año pasado se alcanzó otro récord en el consumo mundial de carbón de 8.750 millones de toneladas de carbón. De manera que nos estamos quedando con el pecado, porque es un pecado el que estamos cometiendo al dejar de producir esa cantidad de toneladas que le generan al país más divisas, que le generan al país más recaudo de impuestos, que le significan al país 5.000 empleos que en estos momentos se han perdido por cuenta de este cierre minero y indudablemente que en perspectiva hacia el futuro, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el mundo va a seguir consumiendo, a pesar de la transición, va a seguir consumiendo petróleo y va a seguir consumiendo carbón. Y el petróleo y el carbón que no produzca y no exporte Colombia, lo va a exportar otro país. Bueno, doctor, ya para finalizar, un mensaje contundente y directo al ministro Edwin Palma para pues que cumpla con todos estos desafíos que tiene su llegada al nuevo ministerio y para recuperar la autonomía y soberanía energética de Colombia. Bueno, mi mensaje, que ya tuve oportunidad de expresárselo a él personalmente, es que trate de recuperar el tiempo perdido de estos 3 años de este cuatrenio, durante los cuales este sector no solamente no ha avanzado, sino que ha retrocedido y que una apuesta válida y conveniente por parte del gobierno de avanzar en la transición energética
pues la retome él con todo el empeño y la seriedad que lo caracterizan para darle un nuevo impulso, porque fíjese, el presidente se impuso la meta de llegar a tener unos 6 gigavatios de capacidad instalada de energías renovables. Y al paso que vamos, creo que no va a alcanzar ni el 50% de esa meta. De manera que recuperar el tiempo perdido, quitándole el pie al freno y poniéndoselo al acelerador. Doctor, muchas gracias por sus reflexiones, por compartirnos pues desde su óptica de exministro y experto del sector los desafíos que tiene el nuevo ministro. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. A ustedes, amable audiencia de Hablemos de Energía, los invito a que lean también estas apreciaciones del doctor Amílcar en la próxima edición de Mundo Eléctrico, la 152, donde efectivamente se refiere a este tema. Los esperamos en los próximos días con un nuevo entrevistado para que sigamos hablando de energía. Gracias, doctor. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ti, Marcela, igualmente a toda la audiencia de este importante programa. Gracias, doctor. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, nuestra revista mundoeléctrico.com. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y denle like y compartan, por favor, esta entrevista. Nos veremos en los próximos días para que sigamos hablando de energía. Muchas gracias.